realizar la calificación de los trabajos de ustedes. Como les indiqué, pues nosotros tenemos 8 días, o sea, hasta el miércoles tenemos la posibilidad para subir nuestras observaciones y calificaciones. Pero sí, ya llevo algunos trabajos de ustedes calificados. Listo. Tema de hoy, yo había nombrado nuestro encuentro nuevamente, pues una explicación del desarrollo del trabajo, específicamente lo que es el análisis de sensibilidad, porque hace 8 días pues trabajamos todo el modelo, ¿sí? Y pues lo esencial que efectivamente desarrollemos cada uno de los puntos que nos están indicando para que el modelo me pueda construir efectivamente los estados financieros proyectados y el flujo de caja proyectado para poder realizar la evaluación financiera. Bueno, entonces voy a ir a los archivos que estoy compartiendo. Bueno, yo vuelvo con el ejercicio que habíamos venido trabajando, ¿sí? Para que tengamos en cuenta. Nosotros no podemos hacer la evaluación financiera o el análisis si no contamos con no contamos con el cálculo de la inversión inicial, ¿sí? Si no contamos con la construcción de los futuros flujos de caja. Y para construir los futuros flujos de caja, debo haber realizado el estado de resultados proyectado. Entonces, esa es la información que igualmente les va a pedir el modelo financiero. Y también pues el cálculo de la tasa de descuento. Entonces, en este ejemplo, pues que lo puedo mostrar en una sola hojita, era la manera más sencilla de haberles explicado en otros momentos, ¿sí? Que nosotros tenemos que definir algunas variables para poder hacer las respectivas proyecciones. Entonces, que puede ser el Producto Interno Bruto, el IPC, el índice de precios al productor, y con base en esto es que se hacen las proyecciones del estado de resultados, en lo que tiene que ver con los ingresos, con los costos, con los gastos de administración, con los gastos de venta, e igualmente, dependiendo de la estructura financiera, el estado de resultados también contempla específicamente lo que son los gastos financieros para llegar a una utilidad antes de impuestos y con la tasa de impuestos llegar a la utilidad después de impuestos. Bueno, cuando nosotros ya tenemos los respectivos valores para que el modelo nos haga las proyecciones, con eso el modelo nos construye un flujo de caja, el flujo de caja libre proyectado, que nosotros ya vimos que hay unas formulitas para que efectivamente se pueda construir ese flujo de caja libre. Este tema del flujo de caja libre es el tema del escenario 3. Bueno, para los elementos que nosotros requerimos para poder aplicar el BAN, la TIR, la relación beneficio-costo, entonces tenemos que contar con una inversión, con los valores del flujo de caja libre proyectado y una tasa de descuento. Ahí sí podemos calcular el BAN, la TIR, la relación beneficio-costo y tenemos que calcular el periodo de recuperación de la inversión. El periodo de recuperación de la inversión consiste en hacer la suma en los futuros flujos de caja y ver en qué año se recupera esa inversión. Hay una fórmula, esto lo que es el BAN, la TIR, la relación beneficio-costo, es un tema del escenario número 2.
O sea, ya lo hemos tratado, ya hicimos los cálculos. Entonces es necesario que retomemos los temas que es para poder que nos quede claro cómo se hace esta aplicación de estas fórmulas. Para el cálculo del periodo de recuperación de la inversión, para sacar el promedio en qué tiempo se recupera esa inversión, tenemos esta formulita. Esta fórmula lo único que nos permite hacer es calcular en cuántos años y cuánta fracción de año estamos recuperando la inversión. Entonces, teniendo todos estos elementos, es que realizamos efectivamente ya después el último punto que se debe realizar dentro del modelo financiero para el trabajo final, el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad estamos utilizando dos herramientas. Esas dos herramientas que estamos utilizando es un análisis de sensibilidad unidimensional, ¿sí? Que es donde nosotros verificamos qué sucede con el valor actual neto, ¿sí? Para cuando nosotros cambiamos una de las variables, la cual hemos considerado dentro de esas proyecciones para la realización de los futuros flujos de caja. O sea, básicamente para la construcción del estado de resultados y con base en la información del estado de resultados, se construye el flujo de caja. Y también la otra herramienta que efectivamente se aplica es el análisis por escenarios. Listo. Entonces, en este pequeño ejemplo, tengo acá. Un momentico. Sí, aquí está. Bueno, yo ya he recibido consultas sobre el cálculo del análisis de sensibilidad. Hay que tener claro, para nosotros poder hacer el análisis de sensibilidad, tenemos que tener formulada toda la información. O sea, si yo no tengo formulada la información, y pues la formulación la hacemos nosotros cuando le damos los datos de las proyecciones. Debemos calcular lo que es el valor neto actual, o valor actual neto, o valor presente neto, ¿sí? Y ya sabemos que para poder calcular el BAN, debo haber calculado la tasa de descuento, debo tener calculado el futuro flujo de caja y el valor de la inversión. Si nosotros no tenemos esa información, no podemos calcular el BAN. Segundo. Por ahora, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces yo continúo. Entonces, el BAN la estamos el BAN lo tenemos acá. El BAN aquí está formulado, o sea, estamos diciendo de a dónde estamos tomando la información, cómo lo estamos calculando. El flujo de caja está en la celda Z76 hasta la AC76. Entonces vamos a ir a mirar que efectivamente la tengamos formulado. Acá está, pero también es claro que yo lo hice acá, pero lo copié de donde me va a hacer los cambios si yo cambio alguna de las variables. En este ejemplo, que es muy sencillo, las variables que tenemos fue las que le dije, el Producto Interno Bruto del sector, el IPC, el índice de precios al productor. Entonces, de acá estamos calculando el valor actual neto, que yo se los copié en la parte de arriba
o sea, al lado donde voy a realizar el análisis de sensibilidad para que ustedes puedan verificar cómo nos cambia el resultado y que tenemos que tener un BAN formulado, si no, no nos sirve. ¿Sí? Listo. Entonces yo tengo aquí el BAN, que lo estoy copiando de esta celda, que el AE1, pero esa celda AE1 estoy haciendo el cálculo. Si yo no lo hago así, la tabla dinámica la tabla de datos no me sirve. Igualmente, yo tengo aquí un 3% que es el Producto Interno Bruto, pero este no es mi variable. Mi variable, yo tengo que tomarla de donde es mi columna de donde me va a hacer los cambios. Entonces, este 3% está en la columna, en la celda Q2, ¿sí? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Cuando yo le dé los parámetros, debo efectivamente decirle, ¿sí? La columna de entrada es la celda Q2, ¿sí? Si no, no voy a obtener los resultados. ¿Listo? Bueno, voy a borrar, espero que me funcione porque a ratos también se pone necio. Entonces tenemos aquí, ¿por qué se me pone necio? Porque yo borro, yo copio y daño el modelo. Entonces, aquí tengo el 3%, pero esto solo lo estoy tomando para poder hallar los valores de ese Producto Interno Bruto. Bueno, estos valores los estoy obteniendo de tomar este 3% y multiplicarlo por nuestro factor de cambio. Este factor de cambio, aquí tengo 1, ¿cierto? Ese 1 es el valor actual que me da a partir de esa cifra de referencia que es el 3%. ¿Qué pasa si el Producto Interno Bruto disminuye en un 10%? O sea, es el 2.70. ¿Qué pasa si me disminuye en un 20%? ¿Y qué pasa si se me disminuye en un 30%? Y esto tiene que ser de doble vía. Entonces, ¿qué pasa si me aumenta en un 10%, en un 20% y un 30%? Bueno, estos son los parámetros de cambio. Y entonces, detrás del Producto Interno Bruto, ¿qué hay? Detrás del Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto es el crecimiento de la economía. Por lo tanto, ¿qué va a incrementarse o qué va a variar? Entonces, nosotros esperamos, dependiendo de la formulación que hicimos, ¿sí? Que nos cambien los ingresos, o sea, nos cambien las ventas. Por lo tanto, por encima ya uno está analizando y dice, si me van a aumentar las ventas, si me va a aumentar las ventas en un 30%, lo lógico es que el Producto Interno Bruto, o sea, al aumentar las ventas, me va a aumentar el valor actual neto. Si me disminuye el crecimiento de las ventas, pues me va a disminuir el valor actual neto. Eso es lo que nosotros tratamos de medir, qué tan sensible es mi proyecto a un cambio en el crecimiento de los ingresos, o sea, de las ventas. Entonces, voy a copiar los valores a mi tabla, pero las debo pegar en valores. ¿Sí? No lo puedo pegar formulado. Acá lo tengo formulado porque en la
columna J, porque hay una operación, la estoy multiplicando por el factor de cambio. Cuando ya estoy ahí, señalo mi tabla. Mi tabla es solo la columna G y la columna I en este ejemplo. Esto es Excel. Esto no es una herramienta para hacer una tabla de datos y ver qué sucede cuando nosotros efectivamente cambiamos ese Producto Interno Bruto. En este ejemplo, como no se dejó ligado y pues así está originalmente, no lo cambio, ¿sí? Bueno, ya cuando estoy ahí, pues me voy a datos. En datos, ustedes tienen en su Excel una función que se llama análisis de hipótesis. Y en análisis de hipótesis tenemos la tabla de datos. Cuando yo entro a la tabla de datos, si ustedes se dan cuenta, yo estoy trabajando es con una columna. Y en esa columna está la celda Q2. Entonces, para que miremos, es indispensable que yo tenga formulado y acá tenga mi celda de entrada. Es este el que vamos a cambiar. Y este es el que está ligado a las proyecciones. Pero no le voy a dar todavía a entrar. Listo. Entonces, acá me dice, pues el gran peligro, digámoslo así, es que me disminuya el crecimiento de mis ventas en un 30%. Pero, ¿qué podemos observar en este ejemplo? Sí, me disminuye el valor actual neto. El Producto Interno Bruto se ha disminuido en un 2.1 a partir de 3, pero también que vemos, el crecimiento no era tan alto. Entonces, aquí las afectaciones que tenemos sobre el resultado del proyecto me dice que el proyecto no es sensible significativamente a una disminución del 30% de los ingresos y continúa siendo viable. ¿Ese es el ánimo o es la idea de hacer un análisis de sensibilidad? ¿Cómo nos cambian los resultados de un proyecto por el hecho de cambiar alguna de las variables que consideramos sensibles? Otra variable que es muy sensible, o sea, a la que es muy sensible los proyectos, es la tasa de descuento. La tasa de descuento, o sea, contrario a lo que sucede con el Producto Interno Bruto, que es el que tomamos para el crecimiento de las ventas, si el Producto Interno Bruto sube, aumenta, es mejor, porque me va a incrementar más las ventas. Caso contrario, si la tasa de descuento se sube, sí me puede afectar en la viabilidad del proyecto. Entonces, yo estoy partiendo aquí de una tasa de descuento del 12%. Vuelvo y hago todo el ejercicio. Bueno, entonces ya sabemos que estamos calculando a partir de la tasa de descuento que está en la celda Y71, el 12% y lo estoy multiplicando por los factores de cambio. Ay, ¿qué? Por los factores de cambio. Y aquí tengo pues la posibilidad de que si la tasa de descuento se me incrementa en un 15.6, en un 30%, o sea, tendría una tasa de descuento del 15.60, ¿qué sucede con mi banco? Entonces lo copiamos efectivamente es en valores, ¿sí? Acá no hay formulación, a diferencia de esta columna que está formulado. La J está formulada,
la AG no. Aquí tengo mi valor actual neto de donde lo calculé, que es la celda AE1. O sea, si yo no lo tengo acá de donde se está calculando, no me va a obtener los resultados. ¿Listo? Bueno, cuando yo ya tengo, entonces nuevamente, esto es solo la herramienta de Excel, tabla de datos, la celda de entrada, que es la columna, vamos a buscarla. Con esta es que estoy haciendo la Y71. Y le digo aceptar. ¿Sí? Entonces, yo no borré la información, entonces por eso me está dando, no vimos el cambio. Entonces, vemos que efectivamente la tasa de descuento puede subir un 30%. El proyecto sigue siendo viable, aunque efectivamente el valor actual neto va a ser menor. O sea, de 823,27 vas a ser 662,79. Preguntas. ¿Ninguna? Bueno, tenemos el otro ejemplo, es este análisis de sensibilidad por escenarios. Nosotros tenemos un escenario base. Este ejemplo es que el Producto Interno Bruto es del 3%, que el IPC del 2% y la tasa de descuento del 12%. Yo estoy tomando en este ejemplo un solo cambio del 15%. De lo que un escenario pesimista, ¿por qué es pesimista? Porque ya entendimos, ¿cierto? Que si a mí me disminuye el Producto Interno Bruto, hay la posibilidad de que me disminuya el valor actual neto. Entonces, por eso es pesimista. Entonces, ¿qué sucedería si el Producto Interno Bruto, o sea, las ventas, me dejan de crecer a partir de ese 3%, o sea, no va a ser el 3%, sino solo va a disminuir ese 3% en un 15%. Por lo tanto, estamos tomando un Producto Interno Bruto del 2,55. O sea, efectivamente es lo mismo que estábamos haciendo con la tabla, pero con otra herramienta que son escenarios. El IPC también, ¿en qué significa? El aumento de los precios. Él tiene dos efectos, porque él me afecta los precios de mis productos o servicios, entonces me afecta los ingresos, listo, pero también me afectan los costos. De todas maneras, a partir del efecto que tiene sobre los ingresos, o sea, sobre las ventas, pues es un escenario pesimista si él llega a disminuir. Pues acá lo estoy tomando con el mismo 15%. La tasa de descuento, entonces ya tenemos claro que si la tasa de descuento sube, ¿sí? Me puede afectar la viabilidad del proyecto. Entonces acá estoy diciendo, si la tasa de descuento se me aumenta en este 15%, ¿qué sucede con mi resultado del banco? Bueno, tenemos aquí escenarios optimistas. Los escenarios optimistas, pues es todo lo contrario. El Producto Interno Bruto,
aumenta el IPC y si disminuye la tasa de descuento a partir de estas cifras bases. Es que como estoy mirando el chat por el celular, eso es lo que hago a ratos, o sea, mirar el chat por si hay alguna pregunta. Por ahora no hay preguntas. Bueno, confío que no. Listo. Entonces, con estos escenarios, nosotros acá lo tenemos formulados, por supuesto. Y aquí está lo que estamos condicionando. ¿Sí? Cuando nosotros veamos, voy a darle 1. Cuando le doy 1, estoy en el escenario base. Entonces, ustedes pueden ver acá que el BAN me da 823,27. Yo tengo aquí calculado el escenario base, pero yo lo estoy calculando de otro lado para que ustedes lo puedan comparar. ¿Sí? No lo estoy calculando de acá, porque si no, no podríamos ver el cambio. Con un escenario pesimista, que es el 2, sí, el BAN me disminuye a 729,11, pero el proyecto sigue siendo viable. Y por supuesto, en un escenario optimista, tendríamos un BAN mayor que el BAN base, porque es un escenario optimista. Pues si esas condiciones se cumplen, tendríamos un BAN de 924,16. Yo les comentaba que en el módulo hay un archivo de Excel donde les explican estos modelos en el tema de escenarios, de análisis de sensibilidad. Bueno, en ese archivo de Excel ustedes encuentran este ejemplo. Entonces, por si de pronto no lo han entendido, pues voy a explicárselos. ¿Qué es lo que sucede? Que acá nos dan unos datos base, ¿sí? Que las ventas son de 18,000, que el precio unitario es de 15,000, que el costo unitario es de 7,800, costos fijos de 25 millones, un valor residual que ya sabemos a partir del escenario número 2, que es que al final nosotros podemos o vender el negocio o si estamos analizando la inclusión de máquinas, equipos, ¿sí? Se pueden recuperar, se pueden vender vehículos y acá nos significaría un ingreso de 66,250,000. Tenemos una inversión de 330 millones, una tasa de descuento del 15%, un impuesto de renta del 34% y una depreciación del 2%. Estos son los datos y no los cambio porque son los datos que nos están dando en ese ejemplo que está en el módulo. Nosotros debemos partir que hay que construir el estado de resultados con la información que me están dando. Esto es una manera igualmente de recordarles que un estado de resultados nos muestra las ventas, los costos de ventas, nos da la utilidad bruta, tenemos los gastos de administración, de ventas, tenemos la depreciación y tenemos la utilidad operacional. Las depreciaciones realmente son costos si pertenecen a equipos que tienen que ver con la producción y corresponde a gastos de administración y ventas si pertenecen a equipos de oficina que efectivamente se están utilizando en estas áreas. Y tenemos nuestra utilidad operacional, o sea, no estamos tomando la utilidad después de impuestos.
Y con base en eso se construye un flujo neto de caja, donde tenemos una inversión inicial de 330 millones, tenemos un flujo de caja todos iguales porque no nos dieron la posibilidad de crecimiento de ellos. No nos dieron parámetros, pero es para que aprendamos a realizar la tabla y hacer el análisis. Pues con estos datos originales, nosotros calculamos acá la BAN, el TIR, la TIR y el BAN. Entonces, tenemos 94, 498, 593. Bueno, yo voy a calcularlos para que recordarles. Entonces nos vamos a f de x. Valor neto actual. Tenemos una tasa. Que nos la están dando, que es esta tasa del 15%. Y tenemos los diferentes valores que voy a ir a señalarlos. Y le digo aceptar. Acá le debo restar la inversión inicial. Pero como la inversión inicial está en el flujo de caja, como debe estar, que es negativo, entonces le digo más, porque más por menos te da menos. Entonces, acá, en las condiciones iniciales, este proyecto es viable porque me da un valor, un BAN positivo, un valor mayor que 0. La TIR es nuestra tasa interna de retorno. Entonces ahí sí señalamos todo el flujo de caja, arrancando desde la inversión inicial que debe estar negativa. Y le digo aceptar. Y tenemos una TIR del 24.51. Bueno, ahora pues ya tenemos allá los datos originales. Ahora vamos a hacer nuestro análisis de sensibilidad. Acá nos lo están mostrando. Igualmente estamos utilizando los factores de 0.7, 0.8, 0.91, 1.1, 1.2, 1.3, que son los que más se utilizan. Ya tenemos acá las unidades, o sea, tomamos las unidades, los multiplicamos y luego lo copiamos en valores. Cuando ya tengo ahí, aquí los 94 millones 498, ¿dónde están? En la celda B99, o sea, lista que acabamos de calcular. Utilizamos la herramienta de datos, análisis de hipótesis, tabla de datos y obtenemos los resultados. Acá tenemos también, están modificando los precios, los costos unitarios, los costos fijos y la tasa de descuento. Tenemos claramente que en este ejemplo, si hay unos cambios bastante fuertes hasta hacer el BAN negativo, en el caso de que disminuya la cantidad de unidades vendidas. O sea, nosotros acá cuando ya las unidades vendidas van a disminuir en un 20%, el proyecto deja de ser viable. Cuando el precio se disminuye en un 10%, ya el proyecto deja de ser viable. Cuando el costo unitario se aumenta en un 10%, el proyecto deja de ser viable. Los costos fijos si no tienen ninguna, no hay mayor afectación. De todas maneras, con los costos fijos sí hay unas variaciones, pero
en todo momento el valor neto actual sigue siendo positivo. La tasa de descuento, este proyecto tampoco es tan sensible a un aumento a la tasa de descuento, solo si aumenta en un 30%, el proyecto deja de ser viable. Listo. Entonces, acá pues hay otra manera de que efectivamente nosotros podamos observar cuáles son las variables más sensibles, o sea, cuando nosotros ya la tenemos así, entonces observamos que las variables más sensibles resultan ser las unidades, el precio y los costos unitarios, donde se generan valores negativos para el valor presente neto. Cuando las unidades vendidas o el precio disminuye. Recordemos que este análisis se hace para cada variable sin que las demás cambien. O sea, por eso decimos que es unidimensional. O sea, ¿qué sucede? Sí, pero no en conjunto. No miramos qué sucede si nos cambian los precios, todo a la vez, ¿no? Sino uno por uno. Acá es otra manera, que es ver los cambios en términos porcentuales. Entonces, acá en este ejemplo, ustedes pueden observar, aquí estamos tomando la variación que tuvo el banco respecto a la cantidad de unidades frente al ban original. Entonces, aquí disminuyó en un 56%, en un 4%, y aquí menos porque ya empezó a ser negativo. Aquí no era negativo, pero sí disminuyó en un 48%. Aquí vemos el efecto tan grande que tiene el precio, que ya disminuyó el ban en un 224, en un 116, y ya con un 10%, efectivamente ya tenemos un ban negativo en un 8% con respecto al valor original. Y esto es lo que hacemos con esos resultados. Entonces, observamos según los porcentajes de variación del ban, que en primer lugar los mayores impactos ocurren en el precio, luego en el costo unitario y finalmente en las unidades. La tasa de descuento está en el último lugar, impacta de manera negativa al ban ante una subida del 30%, es decir, cuando la tasa de descuento se incrementa en ese 30% y es del 19.5. Bueno, por escenarios, ¿sí? Acá también lo podemos hacer. Tenemos un escenario base, un pesimista y un optimista. Aquí yo se los coloqué arriba. En el ejercicio ustedes lo van a encontrar abajo, pero yo lo coloqué aquí arriba para que pudieran observarlo. ¿Qué sucede cada vez que nosotros colocamos un escenario optimista o pesimista? Entonces el pesimista, aquí ¿cuál es la diferencia? Si me asume todos los tres variables: volumen de ventas, precio unitario y costo unitario. Entonces acá podemos observar cuáles son el escenario pesimista: 15.300, precio unitario 13.500, costo unitario 8.580, y con base en esa información pues me va a cambiar el estado de resultados y me va a cambiar efectivamente el cálculo del banco. La diferencia con este ejercicio al otro que les realicé es que aquí, por ejemplo, en el escenario pesimista, el volumen de ventas disminuyen en un 15, pero yo también puedo colocar otras condiciones como el precio unitario me disminuye en un 10, el costo unitario me aumenta en un 10. ¿Sí? O sea, yo puedo cambiar las condiciones. Lo único es que las condiciones que yo coloque en el pesimista deben ser esos mismos porcentajes en los optimistas. Preguntas.
Para finalizar este ejemplo, ¿sí? Dentro de las otras herramientas que vamos a encontrar en el módulo, ese es punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio es aquel volumen de unidades. Aquí podemos sacar el punto de equilibrio con las cantidades de ventas en unidades para que efectivamente no tengamos ni pérdidas ni ganancias, o sea, sean las ventas mínimas que debo realizar y cualquier unidad por encima del punto de equilibrio me va a significar una utilidad. Pero yo también puedo hacer el ejercicio con el precio, con los costos variables, o sea, hacer como un análisis de sensibilidad con respecto a estas variaciones de esto, o sea, para poder verificar cuál es el volumen mínimo de ventas, cuál es el precio mínimo que puedo obtener, cuál es el costo variable unitario máximo que puedo manejar, ¿sí? Para que no tengamos ni pérdidas ni ganancias. Listo, entonces aquí está igualmente formulado el ejercicio con los datos que nos dieron. Tenemos la construcción del flujo de caja, donde tenemos los ingresos que son producto de las ventas más el valor residual, tenemos los egresos, tenemos la inversión inicial, tenemos los costos variables, los costos fijos y aquí tengo mi flujo neto. Recuerden que para el ejercicio, para el trabajo, el modelo les construye a ustedes esto, ¿sí? Entonces, por ese lado no tenemos que formularlo ni nada, sino tenemos que hacer con esas herramientas nuestro análisis de sensibilidad. Bueno, entonces, aquí vamos a usar otra herramienta, ¿sí? Entonces, esa otra herramienta no funciona. Yo acá lo copié solo para que pudiéramos observar aquí nuestro van original, ¿cierto? Con las condiciones iniciales. Y acá, ¿cómo calculamos ese punto de equilibrio? Entonces, la otra herramienta Excel que vamos a manejar, entonces es a partir de esto. Nosotros tenemos acá un volumen de ventas base que son 24,000. Entonces nosotros le vamos a decir cuántas unidades puedo vender, ¿sí? Para que el van me dé igual a 0, ¿sí? O sea, donde no voy a tener ni pérdidas ni ganancias, sino el van va a ser igual a 0. Listo, entonces voy a hacerlo acá. Y me voy nuevamente a datos, pero la herramienta que utilizo se llama buscar objetivo. Entonces voy a definir la celda B26, donde yo tengo una formulación, creo que lo acabo de borrar, pues no me va a salir. Listo, acá, que lo borré la fórmula. Entonces buscar objetivo, definir la celda B26 con el valor de 0 y para eso debo cambiar, pues si son ventas, pues tomo la celda B3, que es con la cual estoy realizando o calculando el flujo de caja. Listo. Entonces ahí ya me da 0 y acá me está indicando que yo puedo vender 22,260 unidades y llego a punto de equilibrio. Ya cuando vendo 22,261 ya tengo una utilidad porque estoy vendiendo una unidad más. ¿Sí? O sea, yo puedo disminuir las ventas hasta 22,260 unidades. Y eso lo puedo hacer con el precio, lo puedo hacer con cualquiera de las variables que nosotros consideremos. O sea, estamos
calculando un punto de equilibrio con respecto a las ventas. Y pues aquí yo puedo hacer análisis, o sea, qué tanto puedo disminuir las ventas para no tener pérdidas, pero tampoco tengo ganancias. O sea, mi utilidad operacional va a ser igual a cero. Entonces, esta es otra herramienta de Excel y con la cual nosotros podemos efectivamente trabajar nuestro punto de equilibrio. Entonces, esto es un tema que igualmente está en el módulo, entonces ya aprovecho para explicárselos y dentro de 8 días, pues sí, vamos a trabajar exclusivamente otros ejercicios de BAN, TIR, relación beneficio-costo, porque nosotros ya vimos el cálculo, análisis de sensibilidad, que es escenario 7, y los riesgos, costo de capital, riesgos asociados. Y pues dentro de esas otras técnicas de inclusión de riesgo, tenemos el punto de equilibrio. Bueno, ¿alguna pregunta o nada? ¿Ninguna? Pero sí me están escuchando, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ah, bueno. Listo. Entonces, volviendo al modelo, volviendo al modelo, entonces, como les decía, efectivamente para nosotros poder hacer el análisis de sensibilidad, pues ya tengo que tener el cálculo de la tasa de descuento, ¿sí? El cálculo de esta tasa de descuento, como lo pueden ver, está en la hoja CC, o sea, la del costo de capital en la celda C41. O sea, si yo no lo tengo aquí formulado, no me va a servir el análisis de sensibilidad, ¿listo? Ya tengo que tener calculado un flujo de caja libre, donde está la inversión inicial, los futuros flujos de caja, que esto me lo construye, o sea, era parte del trabajo del escenario 2, ¿cierto? Que nos decían, eh, construya el estado de resultados proyectado y construya el flujo de caja. Ya con ellos construidos, ¿sí? O sea, esto ya era un tema, pues lo habíamos explicado. Entonces, el modelo me los construye, pero ¿esto de qué depende? De lo que depende, efectivamente, de las proyecciones que nosotros le hayamos dado. Entonces, para poder hacer las proyecciones, pues teníamos que darle al modelo las proyecciones. Bueno, yo tengo dos opciones acá para ligar estos valores, ¿sí? Si yo quiero considerar un solo crecimiento de ventas a partir, por ejemplo, de un 2%, o un crecimiento de inflación a partir de precios y de costos a partir del IPC, que estoy tomando 5.20, pues yo lo que haría, efectivamente, pues es ligarlo en estas celdas a ese valor. Si no, yo lo tengo ligado, es acá al 2%, ¿cierto? Que es efectivamente el Producto Interno Bruto, pero lo estoy escribiendo acá. Entonces, en el año 2, ¿por qué el año 1 no lo incluyo? No es este mismo 2%. Aquí yo lo que estamos diciendo, ¿sí? Es que este 2% es que a partir del punto de equilibrio que me calculó el modelo, vamos a vender en el año 1 un 2% más. Esto que le estoy indicando al modelo, que efectivamente vamos a tener utilidades a partir del año 1, ¿sí? Eso es lo que les estoy diciendo, pero
no entramos a revisar si efectivamente el punto de equilibrio es la cantidad de unidades que estamos nosotros vendiendo. Bueno, esto no me garantiza que el proyecto sea viable. ¿Por qué? Porque ¿qué más afecta? Entonces ya aquí lo debemos tener claro, la tasa de descuento, el valor de la inversión y los futuros flujos de caja. Bueno, ustedes deben de darle todos estos parámetros que se cumplan dentro de su proyecto. El impuesto de renta. Si yo no tengo materias primas, pues no le voy a dar. Política de inventarios de productos en proceso. Si nosotros no tenemos productos en proceso, pues lo va a escribir 0. Política de inventarios. ¿Sí? Ustedes sí van a tener inventarios de artículos necesarios para la operación de su servicio. Tenemos política de carteras, si efectivamente vamos a dar crédito, si no vamos a dar crédito y da 0. Política de pago a proveedores, pues normalmente si tenemos proveedores y les vamos a pagar, nos van a dar crédito, pues podemos definir 30 días para pagarles. Bueno, con esos parámetros es que me construye efectivamente el modelo, los estados financieros que necesito y el flujo de caja. Si yo no le doy esta información, no estoy haciendo las proyecciones. Ni el modelo me hace las proyecciones. Él me coloca los datos estáticos, pero no hay proyecciones. Si yo estoy manejando 3 productos, debo hacer esto para los 3 productos. Si yo estoy manejando un solo producto, pues 1. Pero de lo contrario, si yo escogí 3, 4, 5 productos, debo trabajar los 5 productos. Aquí, esta celda azul, ¿sí?, es mi variable. Entonces voy a incrementar unidades años proyectados, las ventas de unidades de servicios, ¿sí?, los voy a proyectar con un crecimiento del 2% para todos los periodos. Pues con base en eso, o sea, si yo voy a colocar otro porcentaje en el año 3, lo tengo que relacionar con respecto al comportamiento del año 2. O sea, yo no lo puedo colocar solito. Entonces aquí lo dejo fijo, el 2%, pero todo lo estoy tomando con relación del año anterior. Entonces esta es mi variable sensible de que se cumpla o no se cumpla. ¿Dónde está? En la celda E15. Acá tengo el IPC para el incremento de los precios. Estas dos variables que me afectan, los ingresos, las ventas. Por lo tanto, pues el efecto que va a tener sobre el valor actual neto, y no, si disminuye, pues el valor actual neto puede dar negativo. Si suben, tengo la posibilidad de que en el caso de que este proyecto no es viable, con el valor de la inversión y todas esas cosas, el proyecto no es viable. Podríamos mejorar las condiciones y hacer este proyecto viable si consideramos un incremento de precios o de unidades. Incrementar los precios, ¿cuál es el problema? Que me puede dejar por fuera del mercado. Entonces, todo eso es lo que uno entra a analizar cuando ya estamos evaluando el proyecto. Y es parte de lo que ustedes deben considerar en las conclusiones y recomendaciones que se solicitan en el trabajo final. Los costos también están variando con respecto al IPC. Entonces, yo lo estoy tomando con relación a este mismo valor, porque aquí sí, si yo lo hago así, el análisis de sensibilidad me está tomando los dos aspectos. O sea, ¿qué sucede si aumenta el IPC? Pues me va a afectar los ingresos, pero también me va a afectar los costos.
Bueno, y otra de las variables sensibles acá, pues realmente no tenemos sino esas tres. Otra de las variables sensibles que siempre vamos a considerar va a ser la tasa de descuento. Entonces, quiero que quede claro que esto solo lo puedo hacer un análisis de sensibilidad si ya tengo todos los datos. Si no, no me va a dar con ningún resultado. Acá voy a ver la variabilidad del IPC, que les recuerdo que el IPC me va a afectar los precios de mis productos, pero igualmente los costos. Entonces, aquí no necesito hacerlo para los dos porque me va a afectar juntos. Entonces, aquí tengo si el 5.20, el cual está en la celda E29, la tasa de descuento está en la C193. Entonces, vamos a ver qué pasa con el IPC. Pues tengo 5.20 con los mismos factores, 5.20 que es el original. ¿Y qué sucede si me aumenta? ¿Y qué sucede si me disminuye? Entonces, acá vemos claramente que el proyecto no es viable, me da un VAN negativo, pero sí tengo la posibilidad de que si me aumenta el IPC, puedo llegar a mejorar la viabilidad del proyecto. Entonces, acá consideraríamos, pero vuelvo y les indico, si yo aumento mucho los precios, efectivamente puedo quedar por fuera del mercado. O sea, aquí es si los precios me aumentan en un 6.76, pues vemos que ya el BAN sigue siendo negativo, pero ya va en 2 billones. Tendríamos que, en un escenario optimista, entrar a revisar qué tanto podríamos aumentar ese IPC para que los precios efectivamente tengan un BAN positivo. Aquí tengo un Producto Interno Bruto que está en la E15, es la que no se nos puede olvidar. ¿Dónde lo tengo? Para cuando yo lo formule, pues efectivamente me dé los resultados, si no, no me dan los resultados. Entonces aquí, si las ventas crecen en un 30%, ¿sí? Desafortunadamente el BAN sigue siendo negativo, tendríamos que considerar un crecimiento mucho mayor de las ventas. Yo aquí lo coloqué bajo para que pudiéramos analizar esto, pero pues también podemos arrancar, como hicimos el otro, de un 3, un 4%, o los precios también con un mayor crecimiento. Y tenemos la tasa de descuento. Entonces, la tasa de descuento, el incremento de los costos no me afecta. Entonces, la tasa de descuento que está en la C193, vemos claramente sí que tengo un incremento de la tasa en un 30%, todavía mucho más grande el valor negativo que podemos calcular en ese BAN. Y si yo disminuyo la tasa de descuento, efectivamente ya me estoy acercando a un BAN positivo. O sea, aquí vemos que la tasa de descuento tiene bastante incidencia en el resultado de este proyecto. Ya para analizarlo, igual que en el ejemplo que está en el módulo, nosotros podemos hacer un cuadro, ¿sí? Donde estamos comparando el efecto que tiene la tasa de descuento, el IPC y el Producto Interno Bruto, que son las tres variables.